Hola a todos, mi nombre es Clara Castellar Flores. Hoy les vengo a explicar dos temas muy importantes para poder entender el derecho integracional. Soy estudiante de sexto semestre de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, y los temas sobre los cuales les voy a hablar son la historia universal y génesis del derecho internacional público y el origen del derecho internacional público moderno. Bueno, para empezar con la historia universal, es necesario saber el significado de derecho internacional público. Podemos definir esta rama del derecho como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional, a los estados soberanos y a los organismos internacionales principalmente. Para entender mejor el derecho público, cabe recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, estos estados mantenían relaciones comerciales a niveles mínimos de intercambio. Sin embargo, al pretender incrementar su comercio exterior, tuvieron que hacer uso de un instrumento jurídico de derecho internacional público, por lo que a principios de los años 90 celebraron el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. De esta manera, cada Estado, facultado por su ordenamiento jurídico interno, estableció las negociaciones del referido pacto comercial, determinando las ventajas comerciales de su economía. Hubo un tema importante que fue el Pacto de Libre Comercio, el cual significó la prescripción de obligaciones internacionales, que se traduce en la creación de normas dispositivas de derecho, ya que éstas las pueden crear, modificar o extinguir. Ahora hablemos de la ubicación del derecho internacional público en el derecho. El derecho internacional público es indirecto, porque los individuos, personas físicas y morales se encuentran frente a las normas de derecho internacional público como sujetos secundarios, es decir, se obligan a través de los sujetos directos, que son los estados, y es incompleto porque su creación, las normas del derecho internacional público tienen que valerse del consentimiento de los estados en el ordenamiento jurídico nacional. El problema, pues, que más ha afectado al derecho público ha sido el de determinar qué tipo de normas son las que pertenecen a esa rama del derecho público. Debemos agregar que el estudio del derecho internacional público muchas veces se sitúa en el campo del derecho público, es decir, las normas jurídicas que regulan las actividades del Estado en ejercicio de su legítima potestad pública, administrativa, legislativa, judicial. Ahora entremos a hablar de la historia universal y génesis del derecho nacional público. El derecho público hace referencia al derecho romano, particularmente al llamado ius gentium, que quiere decir derecho de las gentes. Este sistema jurídico especial de relaciones entre los ciudadanos romanos y los pueblos bárbaros, quienes no se encontraban bajo el derecho del dominio romano. Sin embargo, para que surja el derecho internacional público en la historia universal, depende de otros sucesos históricos muy importantes. Primero, el surgimiento de los estados modernos desarrollados a través de los siglos XIV y XV, y segundo, el final de la Guerra de 30 años. Dentro de este tema hay algo muy importante que se debe resaltar, y es la creación del Congreso de Viena, que tenía como principal objetivo restablecer las fronteras de Europa antes del Imperio Napoleónico. La convención tuvo como base dos grandes principios. El primero, el principio monárquico de legitimidad, y el principio de equilibrio entre los estados europeos, basados en la igualdad jurídica de los sujetos de la comunidad internacional. Tiempo después acontecería otro suceso muy importante para el derecho internacional público, la Paz de Versalles en 1919. Entre sus principales objetivos estaban la creación de la Sociedad de Naciones. ¿Qué es esto? Un organismo internacional cuya principal tarea era garantizar la paz internacional, la cooperación internacional, el principio de soberanía e igualdad jurídica, los cuales fueron ratificados por el nuevo pacto. El sistema internacional creado en Versalles no tuvo el éxito deseado, ya sea por la falta de garantías para mantener la paz internacional o por la falta de voluntad política de las partes. Bueno, el ámbito de validez del derecho internacional público. Dentro de esto está dividido en dos partes. El ámbito de validez espacial, que está obligando a los estados signatarios a cumplir
dentro de su territorio o en cuya jurisdicción ejercen su soberanía derivados de un acuerdo bilateral o multilateral. Y por otra parte tenemos el ámbito de validez personal, que comprende a los individuos que se encuentran dentro del territorio del Estado soberano sus nacionales, sus extranjeros, los refugiados, las minorías, los desplazados, etc. Bueno. Ahora vamos a hablar del derecho internacional público y su soberanía. Entremos a definir qué es soberanía. En la soberanía el poder supremo lo ejerce el Estado frente a su subordinado, como una relación supra-subordinado, entender las relaciones humanas como parte integrante del Estado. Los Estados soberanos están coordinados con los otros Estados, unos con otros, por medio de normas jurídicas internacionales que rigen sus relaciones recíprocas y señalan a cada uno el puesto que debe ocupar dentro de un sistema. Y por tanto, bajo ese mismo supuesto, existe un orden jurídico común bajo el cual los distintos estados coordinan sus relaciones recíprocas. Entremos a un tema que es bastante importante, que es el origen de los principios de derecho internacional público y moderno. Dicen que los antecedentes históricos que dieron origen a los principios del derecho internacional actual se conecta la historia del derecho y es indudable que este modelo de acelerado de desarrollo que ha tenido el derecho internacional público, que fue menospreciado muchas veces por estas alturas, se ha transformado en una fuente importante de los derechos internacionales, generando nuevas y profundas legislaciones en los ámbitos de derechos humanos, ambiente, derecho penal, entre otros. Es notorio que muchas veces se estudian las leyes sin considerar el marco sociopolítico, cultural, económico que lo originó, generando una desconexión entre ambas áreas del conocimiento. Un evento muy importante dentro de este tema fue el descubrimiento de América y su impacto demográfico. Para comprender esta disciplina debo remontarme al descubrimiento por Cristóbal Colón de América en representación de la Corona de Castilla el 12 de octubre de 1492, dando inicio a los tiempos modernos. La conquista de América ha sido uno de los hechos más importantes de la humanidad, al haber efectuado conveniencia por parte de los españoles. En muy poco tiempo, aproximadamente 50 años, se habían conquistado prácticamente los sitios culturales más importantes del continente y las zonas más ricas en minerales preciosos. También otro tema bastante importante dentro de esto es la encomienda y las consecuencias que tuvo esto. El Caribe fue el primer lugar del continente americano donde se aplicó la encomienda indígena. Se aplicaron esto y leyes cuyas leyes fueron ineficientes producto de la codicia de los conquistadores y de la falta de pericia de ciertos funcionarios públicos que no aplicaron bien las normas jurídicas dictadas contra los abusos de encomenderos y corregidores. América estaba demasiado lejos de España. Posteriormente se aplica el principio de la guerra justa, donde se invita a los indígenas a someterse a la soberanía de las leyes de España y se aceptan tener que cuidar sus tierras, sus mujeres, hijos, etc. Y los españoles se guardan el derecho para usar todos los medios legítimos e ilegítimos para reinar. Tenemos la polémica de los justos títulos. Es aquí que frente a los hechos aparece la figura del padre Bartolomé de las Casas. El propósito de las casas era abolir la encomienda, pues consideraba que se degradaba a los indios forzándolos a salir de su medio natural para instalarse en los lugares donde se realizaban las encomiendas. También hablamos de la Junta de Valladolid. Consecuencia de esto fue la Junta de nuevo cónclave de discusión. La Junta de Valladolid, donde se enfrentaron las posiciones de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Como conclusión a todo esto, la Junta de Valladolid buscó conseguir en los indígenas la conquista, presentando ante la comunidad internacional de la época los justos títulos que conseguían los reyes de España para ocupar el Nuevo Mundo. También sobre los sacrificios humanos, es efectivo que los aztecas
practicaron sistemáticamente, efectuando las guerras, y también que muchos pueblos aquí en América practicaron la guerra como un ritual totalmente sagrado para ellos. Bueno, muchas gracias por su atención.